Bueno, los antecedentes tal como se están entendiendo o como lo primero que todo es que voy a hablar desde mi experiencia. Y indudablemente eso es importante aclararlo porque yo supongo que cada quien tenemos nuestra experiencia para investigar. Hay dos, de hecho hay dos paradigmas para investigar. Hay unos que lo han hecho por un lado, por el lado cuantitativo, hay otros por el cualitativo, otros por la integración de esos dos componentes. Entonces tenemos diferentes formas de investigar y la experiencia es la que nos permite hablar de lo que conocemos y complementarlo un poco con lo que conocen los demás es importante y este es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, la valoración de antecedentes de lo que voy a hablar es un poco de mi experiencia y un poco también de la experiencia que he tenido a partir de la lectura de las investigaciones que he leído como jurado, como asesor de tesis y a otros compañeros y lector también de otras investigaciones, de resultados de investigación de otras personas en otras universidades. Yo les comencé a hablar en el video o mencioné puntualmente 4 pasos para uno consolidar el apartado de los antecedentes. La primera, la búsqueda. Lo segundo es la búsqueda, la organización, la lectura y la escritura. Obviamente que, digamos, los he separado para poderlos explicar mejor, pero eso en la vida práctica no quiere decir de que primero busco, después me organizo, ¿no? Eso, digamos, es en la investigación. Y de hecho, ustedes saben que no es lo único que se está haciendo, que no se está haciendo los antecedentes, se está haciendo es todo el proyecto en el caso de ustedes. Es decir, que además de esos 4 pasos que estén haciendo precisamente para ese punto, también es posible que estén haciendo otras cosas más para todo el proyecto de investigación, además de, yo creo que responder con ciertas otras lecturas que hacen parte de los otros cursos, me imagino, un poco comentándoles, haciendo resonancia con la experiencia que tuve en la colegiatura, de mi parte. La búsqueda rápidamente, pues usted ya lo miraron en el video, yo les compartí ahí una herramienta, una búsqueda que va más tendiente a un tipo de investigación cualitativa, puede ser, pero también puede ser cuantitativa, deductiva, ¿no? Porque vamos a buscar, partimos primero de esa información que hay, de pronto buscamos la información de acuerdo a unas categorías, esa sería una forma. En los videos miré, digamos, que buscaban acorde a las categorías que tenían para buscar los documentos. Otra forma es que se encuentran los documentos a partir de la asimilación, de la cercanía con la investigación que estamos haciendo. Muchas veces no se tiene claro, digamos, el objetivo de investigación y por lo tanto vamos escogiendo investigación porque creemos que esa nos puede servir. Por ejemplo, de este trata el tema de formación ciudadana. No, este solo trata la cuestión de prácticas docentes. Entonces las vamos escogiendo, pero no tenemos muy claro bien el objetivo de lo que vamos a hacer, pero las escogemos. Digamos, eso hace parte de lo que es realizar el recorrido de antecedentes. Yo le he mostrado una forma un ejercicio muy básico de cómo realizar ese rastreo. Si se va a hacer una investigación documental es diferente y es mucho más cualificado el ejercicio de búsqueda, ¿no? Hay unos que utilizan hasta fórmula para buscar en la red y utilizan Excel y utilizan unas categorías y campos semánticos para buscar las investigaciones. Específicamente creo que en Scopus, que creo que es la base de datos que tiene como más fuerza en el campo de las ciencias humanas, sociales, creo. Bueno, antes de continuar, los que si bajan las manos todos o los que tienen levantada la mano tienen alguna pregunta. Franklin, listo, bien. Entonces en la búsqueda, pues
hay diferentes formas. Yo les he mostrado una muy básica, la que yo de pronto utilicé para realizar mi investigación, la que fui encontrando, ¿no? Y la que fui también mirando de ejemplo de otros compañeros de cómo lo hacían en otras partes, utilizando Evernote, pero también miré en nuestros videos que también se puede utilizar Mendeley, o también se puede utilizar, yo también les comento, también utilicé la versión gratuita de Atlas TIR, y con la versión gratuita de Atlas TIR hice el análisis de los datos, ¿no? Con la versión gratuita de Atlas TIR, esa sí es bien cara comprar esa licencia. Búsqueda. Entonces hay diferentes formas de hacer la búsqueda, ustedes me comentaron ya varias. Organización, cuando me refiero a la organización, me refiero a esa forma sistemática en que vamos organizando lo que vamos encontrando. Entonces, si tenemos categorías preestablecidas, pues las organizamos según esas categorías o la vamos organizando según la información que vamos encontrando y lo que vamos leyendo. Yo dije en el video, bueno, leemos el título, como recomendación leemos el título y listo, vamos archivando en Evernote, ¿no? Solo el título. Con el título me doy cuenta si merece archivarla. Pero, y bueno, Evernote me permite poner las libretas y las etiquetas. Eso si se tiene Evernote. Si no se tiene Evernote, pues habrá otra forma, ¿no? Entonces es bajarlo y tener las carpetas y decir, estas carpetas son de tesis. Unos dicen, bueno, carpetas de tesis, de artículos, de tesis de maestría, de tesis de pregrado. Bueno, hay varias formas de organizarlo, ¿no? O otros simplemente las organizan todas en una sola carpeta y después comienzan a discriminarlas. Bueno, eso ya depende de cada quien si utiliza una herramienta, si no la utiliza. Pero la organización como tal parte de ahí, ¿no? De cómo yo voy a hacer para organizar. Si utilizo la herramienta, pues ya les dije, si no, pues por carpetas o en su defecto por manual, ¿no? Coger su libreta. Hay unos que estamos más enseñados a no tener que utilizar OneNote y bueno, todas estas herramientas que hay para organizar, sino que tenemos nuestra libreta, bueno, entonces ahí vamos apuntando y vamos organizando y tenemos nuestras fichas. Hay otros que tienen en su pieza fichas y comienzan a organizar en fichas. Bueno, ahí lo importante es que esa organización que cada quien conozca su forma de organización. ¿Y organización qué quiere decir? Que ustedes puedan encontrar la información y de que sepan dónde está esa información cuando la requieran. Eso es lo importante, independientemente de la forma que tengan para organizar. Ese es el primer momento de la organización. Después, cuando usted ya tiene su base de información, es decir, bueno, pues tengo como 100 datos, 100 documentos para discriminarlos. Parto de que solo se ha leído el título. Entonces, de ahí en adelante yo recomiendo, ya cuando ya terminé, digamos, listo, ya exhausto de realizar una búsqueda en internet, que no es fácil como ustedes se dieron cuenta. Ahorita me comentarán un poco ese ejercicio. Entonces, comenzamos ahorita a leer resumen, introducción, y a medida que vamos leyendo resumen, ya digamos, uno ve el resumen y con el resumen uno dice, bueno, va diciendo, bueno, sí, aún hay dudas, se lee la introducción. Con la introducción uno ya puede tomar la decisión si leerla o no leerla a profundidad, si sirve o no me sirve para poderla leer a profundidad. Si aún hay dudas con la introducción, pues nos vamos a leer las conclusiones, ¿no? Las conclusiones que tuvo, o focalizamos qué es lo que nos sirve, ¿no? Porque uno ya leyendo el resumen o leyendo la introducción no decir, bueno, esto esta investigación definitivamente, la relación que hay con lo que estoy realizando es sobre prácticas docentes, porque aquí están hablando sobre prácticas pedagógicas. Me voy a ver cuáles, entonces yo que leí esas dos partes y digo, bueno, no estoy seguro, entonces me voy a leer sobre donde trata esa parte, entonces voy a leer sobre el marco teórico sobre ese aspecto para ver qué es lo que dice. Leo esa parte y digo, sí, definitivamente esto que me dice aquí sí se puede relacionar, no se puede relacionar. Esa relación que haya
puede haber relación o puede haber controversia, ¿no? Uno lo puede elegir por las dos cosas, tanto si hay un acuerdo, por decirlo así, o hay un desacuerdo entre los dos elementos. Eso depende de la claridad que usted tenga de lo que usted vaya a investigar y qué es lo que usted está viendo en las otras investigaciones. Entonces, digamos, las razones por las cuales usted definitivamente decide leerse esa investigación es porque en algo le va a aportar, ¿no? Le va a aportar a poder entender o darle más elementos a su problema de investigación, a lo que usted está haciendo, ¿no? Eso sería. Pero el procedimiento, ¿cuál sería? Pues resumen, es el resumen, la introducción, tal vez las conclusiones, y si es un punto específico del que ustedes notan que es donde posiblemente me sirve el aporte, pues irme a detectar, a leer de forma salteada esa información, ¿no? Entonces, si es me llamó la atención que es que van a trabajar eh, sobre narrativas, entonces me voy a leer marco referencial donde me trata ese tema, a mirar qué enfoque trabajan sobre las narrativas. O no, va sobre un estudio de caso, entonces yo quiero saber qué tipo de estudio de caso, cómo fue lo que realizaron. Bueno, voy a leer si esto algo me dice, si no me lo dice, si lo dice, si no lo dice. Entonces, eso es lo que habría que hacer para decir, definitivamente esta investigación hay que archivarla y hay que tenerla y hay que leerla en profundidad de principio a fin. ¿Por qué? Porque no es simplemente leerla y hacer un resumen, es leerla y entenderla, ¿no? Y a partir de esa lectura que se haga, ya vamos al siguiente paso, ya ahorita comienzo a hablar de la lectura, entonces ya comenzamos con la lectura de todo el documento y a partir de esa lectura del documento se recomienda en la medida de lo posible hacer alguien lo mencionó en uno de los videos, un RAE o un resumen, ¿no? O un resumen comentado o una, un comentario de texto, si usted prefiere. Yo prefiero mejor los comentarios, ¿no? Y eso ya depende, digamos, de lo que usted crea oportuno hacer, lo que usted se sienta mejor haciendo. Si hace un resumen, si va sacando las partes importantes, lo importante es que usted comprenda lo que se ha propuesto ahí, ¿no? Y vaya identificando cuáles son esa información o esas tendencias o esos puntos cruciales, esas categorías, por decirlo así, que hay en ese documento que se leyó. Entonces, aquí usted dice, bueno, aquí hay algo importante, hay tres cosas importantes en esta investigación que merecen tratarse cuando yo estoy escribiendo los antecedentes. Lo primero que me llama la atención es su estrategia metodológica, su diseño metodológico, cómo fue que se llevó a cabo, o su enfoque de investigación, si fue cuantitativo, cualitativo, si fue mixto, si fue deductivo, bueno, en fin, me llamó eso la atención. O en el caso dónde se trabajó, o qué tópico trabajaron de práctica docente, o qué concepto teórico, bueno, sus referentes teóricos me llamó la atención. Aquí trabajaron estos referentes. O sea, hay que sacar esos elementos, hay que ir identificando esos elementos, esa información relevante, importante, y muchas veces se le da, cuando están en una investigación, uno le da más prioridad a ciertos aspectos. Ustedes se darán cuenta cuando vayan consolidando su investigación. Uno le da dando cierta relevancia a cierto enfoque teórico, a cierto autor, a cierta postura. Entonces es posible que usted retome esos puntos en los otros trabajos. Entonces esa información es la que habría que ir identificando. Ojalá que quede en un resumen, quede en un RAE, en una lectura comentada. Por ahí es muy, muy importante Atlas TIT. Pueden trabajar con la versión gratuita de Atlas TIT porque él te va acomodando. Usted va comentando y él te va guardando los comentarios, pero ese comentario ustedes lo pueden ligar a una categoría o lo pueden ligar a una idea o a un enunciado, de tal manera que cuando ustedes de pronto ya han leído vastos documentos en ese mismo, utilizando Atlas TIT, ustedes pueden decir, uy, venga, me he leído 10 documentos y en todos han hablado sobre práctica docente. Entonces usted en Atlas TIT, ¿qué hace? Busca práctica docente y él te recopila todo el árbol de citas, de reflexiones,
de comentarios que usted haya hecho, o de mismas citas literales que hayan tenido de todos los documentos alrededor de prácticas docentes, por ejemplo, utilizando otras TIC. Creo que Evernote también te puede ayudar, no tan eficientemente como otras TIC, pero Evernote también te puede ayudar en ese sentido, a organizar esa información. Es más, si pueden utilizarlo para hacer sus resúmenes ahí mismo, ¿no? En la medida de lo posible, trabajando con lo de las libretas y las etiquetas. Bueno, pero lo importante es que se haga la lectura, ya después de que usted escoja todos los documentos que desee. Bueno, de estos 100 documentos, usted dice, comencé a leer resumen, introducción, en fin, y me quedaron 50, y estos 50 son los que voy a leer en su totalidad, ¿no? Eso no quiere decir de que todos los 50 te vayan a servir. Es posible que en la lectura profunda que usted haga, definitivamente haya otro poco que no vienen al caso. Y que finalmente usted haga su texto de antecedentes, la redacción de los antecedentes con 30 de los 100 que encontró, ¿no? O con menos, ¿no? Porque en últimas usted no, finalmente, en el documento de antecedentes, lo que usted tiene que escribir no es tanto los resúmenes de las investigaciones, sino el análisis de todas esas investigaciones y a ver qué es lo que le dice. Principalmente las tendencias, cuando digo tendencias, son las coincidencias, es decir, bueno, hay algo curioso, por ejemplo, uno puede encontrar algo curioso. Por ejemplo, yo cuando estaba realizando la investigación y se lo comento una vez, creo que a Franklin, sobre representaciones sociales sobre la escritura de ensayo, me di cuenta que como tendencia, que en cierto tiempo se realizaron un promedio entre 5 o 6 investigaciones alrededor de las representaciones sociales, no solo con el ensayo, sino con otros textos académicos, pero me di cuenta que en varias partes encontré investigaciones de diferentes autores de esa misma universidad o al menos de ese mismo grupo investigativo. Eso, digamos, eso es lo que uno podría encontrar cuando está haciendo un rastro de investigaciones. Uno dice, no es simplemente decir, estas son las investigaciones internacionales. No, yo creo que ahí encontré yo un grupo de investigación en cierta universidad de Chile o ciertas universidades de Chile que comenzaron a trabajar sobre los diferentes textos académicos y los analizaron precisamente utilizando el referente teórico de las representaciones sociales, ¿no? Entonces, eso, digamos, serían elementos importantes encontrarlos. De todo ese trabajo que hicieron ellos, pues no todas trabajan sobre el ensayo. A mí me interesaba sobre el ensayo. De todos los que ellos hicieron, había uno sobre el ensayo, ¿no? Pero me llamó la atención de que había un grupo de investigación trabajando alrededor de las representaciones sociales. Entonces, ahí mire que hubo una unión. Si bien encontré la unión de representaciones sociales, coincidí con una de representaciones sociales y ensayo, hubo una coincidencia ahí, y ese fue el texto que yo utilicé, pero me llamó mucho la atención de que desde esa primera fase que ellos trabajaron en esa universidad o ese grupo de investigación, trabajaron, bueno, el fuerte de ellos fue las representaciones sociales ¿no? Y por eso ellos tenían diferentes textos y eso fue importante mencionarlo. Ese tipo de cosas. Además, como ustedes, otra cosa que pueden encontrar es que en los referentes teóricos, ustedes de pronto pueden encontrar las coincidencias. Entonces, me encuentran de que, bueno, aquí en esta investigación utilizaron como referente teórico tal autor, en esta también utilizaron el mismo, en esta utilizaron el mismo, en esta utilizaron el mismo, pero de pronto ustedes se dan cuenta de que aquí utilizaron fue una parte y lo entendieron de esta manera, este marco teórico, y aquí está un poco diferente, o no es lo mismo. Entonces, es el mismo referente teórico, pero hay sus particularidades de cómo se está entendiendo, ¿no? Y ahí es donde viene la discusión, ahí es donde viene la experticia investigativa y de lo que usted puede rescatar para lo que usted está haciendo, si es que va a utilizar ese mismo referente, por ejemplo, ¿no? O en caso contrario, si es un referente que está muy citado o es tendencia en las diferentes investigaciones, pero de pronto usted se da cuenta de que su referente es de otra postura, ¿no? Y entonces eso sería importante mencionarlo, decir, bueno, la mayoría de las investigaciones toman como referente la teoría de tal persona, esta, sin embargo, la postura que él tiene está en contra o en consonancia con la postura que vamos a llevar en la investigación. Eso serían cosas que habría que decir en los antecedentes. Pero ustedes tienen otro autor que quizás
haya renovado un poco esa teoría o lo haya modificado, y ustedes tendrían que hablar en ese sentido, que ustedes van a tomar un referente que tiene un aporte diferente a lo que la mayoría ha citado. Esas son otras cosas que podríamos encontrar dentro de la lectura, y eso, a medida que uno va leyendo cada una de las investigaciones, es bueno ir escribiendo, ¿no? Ir escribiendo en alguna parte, ¿no? O si ustedes, como les digo, si ustedes quieren hacer memorias de las lecturas que van haciendo, no tanto que den cuenta del texto como tal, sino que sean memorias o memos, se le llaman en Atrastit, donde ustedes cuenten un poco sobre sí, cosas interesantes que encontraron. Uno cree que uno guarda todo eso y resulta que uno se le va olvidando. Y es muy bueno escribirlo porque esos memos uno luego los puede utilizar dentro de la escritura de los antecedentes, ¿no? Entonces, esa sería la lectura y como les voy mencionando, inmediatamente también se va incluyendo la escritura, con los memos, con los comentarios, con la escritura de los resúmenes, uno va escribiendo. Ese es un primer paso, una preescritura, ¿no? Y ya, cuando lleguemos finalmente al cuarto paso, que es la escritura, ahí sí, pues ya tenemos que estructurar, ¿no? Tenemos que adecuar ese apartado. Entonces, en los antecedentes que vamos a escribir, como les digo, hay dos momentos. En el momento que ustedes están es el anteproyecto y a ver otro momento que es el informe final de tesis. En el anteproyecto yo digo, si bien digamos el ejercicio de llegar a esos antecedentes que yo digo que es analizar las tendencias, que es mirar críticamente lo que vamos encontrando en las investigaciones que definitivamente leímos en profundidad, de pronto esa versión final donde hacemos ese análisis de tendencias y ya lo contrastamos ya con lo que nosotros encontramos llevado a cabo nuestra entrada a campo, finalizado nuestro ejercicio de entrada a campo, es posible que hayan diferencias y la discusión sea diferente ahí en ese momento, pero en ese momento de informe final de tesis, cuando se escriben los antecedentes, indudablemente no tiene que ser una suma de resúmenes de diferentes tesis a nivel nacional, internacional o regional, sino que tiene que ser un ejercicio de reflexión alrededor de lo que se encontró, tiene que ser el ejercicio investigativo de los antecedentes, ¿no? Alrededor de ese tema que ustedes han trabajado y de lo que encontraron, al menos con el ejercicio, el rastreo que realizaron. Por eso les digo que es muy importante que dejen claro cuál es ese rastreo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería los antecedentes del informe final de tesis, ¿no? El antecedente del proyecto, pues yo digo que hay que tener claro una cosa, que es que esos antecedentes están en perspectiva de lo que se va a hacer, de lo que se va a llevar a cabo y de lo que se va a consolidar. En ese sentido tiene esa particularidad, ¿no? Entonces yo digo que es válido tener un primer análisis, ¿no? Un primer análisis de los antecedentes. Es un poco contarte cómo se está realizando ese rastreo de antecedentes, ¿no? Si bien eso termina acá con todo, en el informe final de tesis, acá en los antecedentes, pues se está llevando el proceso en la etapa de proyecto de investigación, de elaboración del proyecto de investigación. Yo creo que entonces que se puede aquí, en el proyecto de investigación, hacer un apartado de antecedentes donde contemos, primero, cómo realizamos el proceso de búsqueda, ¿no? ¿Cuáles fueron las categorías que utilizamos? Vamos a contar muy rápidamente eso, ¿no? Decir, bueno, para realizar estos antecedentes hemos realizado diferentes búsquedas en la internet y para ello hemos utilizado las siguientes palabras claves. Palabras claves pueden ser diferentes a categorías, ¿no? Palabras claves, estas, y hicimos búsquedas en tales partes, repositorios, páginas, esto, lo otro, tan. Esto, lo otro. Una cosa es el lugar donde usted hizo la búsqueda, otra cosa es dónde encontró la información. ¿Qué es más importante? Pues decir dónde encontró la información, en qué parte encontró más información, ¿no? Y eso, digamos, describir cómo ustedes hicieron rápido, muy sucintamente, ¿no? No es describir detalle por detalle, sino muy rápidamente en un párrafo describir cómo se realizó el rastreo de investigaciones, cuál fue su proceso sistemático, cuáles son las palabras claves que utilizaron, dónde encontraron la información, en qué fuentes de información encontraron la información, y luego sí decir qué van a tratar, ¿no?
¿qué van a tratar? Si se ha hecho un análisis muy básico, pues es decir, bueno, a continuación les voy a indicar el resumen de lo que hemos encontrado a nivel para esta versión. Lo que hemos encontrado a nivel internacional, nacional y local, ¿no? Pero ojo, no son resúmenes de una a una, sino un resumen de todas, ¿no? Para ir adelantando el ejercicio en el informe final de tesis. Es un resumen de todas. Si ya se tiene, digamos, ciertas tendencias, pues es mejor tratar sobre esas tendencias. Es decir, si ya se han leído 10, 15 investigaciones, yo creo que ustedes ya pueden ir identificando con esas 10 investigaciones cuál es el referente teórico que más tratan. Las investigaciones, por ejemplo, las investigaciones sobre práctica docente, eh, es casi, digamos, parte del ejercicio que, como resultado del ejercicio que uno va identificando cuál es el autor que más se menciona. Y si no hay un autor que se menciona, si es recurrente en todas las investigaciones, pues bien, porque entonces uno puede decir, bueno, aquí hay una variedad de autores que se trabajan en este sentido y cómo están conceptualizando la práctica docente. Está este diferente, pues si son diferentes, si ya hay una tendencia, es mejor mencionar la tendencia. Entonces aquí se menciona a tal autor y se despliega usted a explicar de cómo se está trabajando este autor y qué conceptos se le están mencionando, a qué teoría pertenece y a qué tendencia pertenece. Por ejemplo, se podría trabajar. Entonces ya se pueden ir escribiendo sobre esos aspectos que ya se van encontrando de la lectura que están haciendo, ¿no? Ya de la lectura profunda. Si no hay todavía lectura profunda, entonces hablen sobre qué es lo que van encontrando, ¿no? ¿No? Entonces uno dice, ustedes varios se fueron por práctica docente, pero ustedes se dan cuenta que no encontraron que todos fueran práctica docente. De hecho, creo que es como la tendencia es práctica pedagógica, ¿no? Se está hablando de práctica pedagógica y cómo se está entendiendo de práctica pedagógica, cómo se menciona eso. Es lo mismo, se está tratando las diferentes investigaciones de práctica pedagógica. Bueno, eso, digamos, ya ahí vendría, digamos, el germen, la primera iniciativa de análisis de cómo usted está realizando el análisis de lo que va encontrando en ese rastreo, ¿no? Y vamos mencionando, y ahí tendremos que ser muy juiciosos, aprender a utilizar el documento referido, ¿no? Aprender a citar, a citar las diferentes voces y cómo vamos incluyendo las diferentes eh, citas de los documentos que vamos leyendo, porque esa es la parte donde más va a haber citas, ¿no? Donde más vamos a encontrar las voces de los otros, porque pues es un diálogo, ¿no? Es un diálogo de los diferentes textos que encontramos ahí y por lo tanto nuestra capacidad, pues, una cosa que no vayan a hacer tampoco es que comiencen a poner a hablar a solo las investigaciones y que su voz se pierda, ¿no? Su voz no se tiene que perder, porque usted es el que está investigando y usted es el que está analizando y su voz es la que debe primar y debe comenzar a dialogar, a entrar en ese diálogo con lo que haya encontrado, ¿no? Y obviamente mostrando de cómo, de estar siempre en presentes la investigación que usted está realizando. Esa, digamos, sería así en términos generales la explicación de los 4 pasos: búsqueda, organización, lectura y escritura. Y yo creo que se me fue más de los 10 minutos. Y eso mismo me pasó con la elaboración del video. Quería hacerlo de 10 minutos y se me fue con 20. Pero si hay preguntas, comencemos, dialoguemos, y si hay experiencia de cómo realizarlo mejor, complementamos un poco lo que yo he venido diciendo. Es posible que haya otra forma de hacerlo. Si alguien quiere intervenir, bienvenido. Profe, yo quiero hacerle una pregunta respecto a lo que usted plantea cuando usted habla de, por ejemplo, bueno, la búsqueda, la organización, la lectura y luego la escritura. Cuando usted habla de que se pueden tomar varios, por ejemplo, yo encontré un texto de investigación de España y otro de Chile, estoy hablando a nivel internacional, ¿sí? Y de Chile y otro de España y otro de México, por ejemplo. Yo puedo unir esos 3 en un solo texto para organizar el texto de antecedentes. Puedo hacer un ejercicio de conversatorio, lo que usted dice allí, que puedo componer a conversar a los 3, a los 3 proyectos. Sí, claro, claro, Mario Fela. ¿Por qué digo que lo de internacional, nacional y nacional no es digamos, lo recomendable?
porque porque es la tendencia explícita, ¿no? Por ejemplo, usted ya me ha mencionado cuatro investigaciones a nivel internacional, pues ya se saben que son internacionales, es una tendencia explícita que a ojo de cualquiera pues está bien. Y si usted dice, bueno, estas son las investigaciones internacionales, esta y esta, pues no quiere decir nada. Ahí lo importante es qué es lo que dicen, qué es lo que encontró, por ejemplo, esas cuatro investigaciones, qué referente teórico mencionan para desarrollar la investigación. Eso no, digamos, eso no se sabe. Ahí, digamos, depende de la lectura que haya hecho. Sí, es decir, poner a conversar los autores, las tesis, se habla de las coincidencias, lo que usted haya allí de las uno puede llegar hasta conclusiones. Uno puede decir, bueno, mira, que en los demás países están hablando sobre estos autores, pero mira que a nivel nacional, a partir de estas cuatro investigaciones que hemos encontrado a nivel nacional, el referente no es el mismo, es este otro. Por ejemplo, ese tipo de cosas uno se podría encontrar realizando ese tipo de análisis, de lectura y de búsqueda, ¿no? Y son cosas que darían cuenta de un buen ejercicio, porque esa información obviamente no se va a encontrar en cualquier lado, de hecho no en ninguna otra parte, se encontraría solo ahí, en su test. Y otra pregunta, más o menos, por ejemplo, ¿cuántas, digamos, antecedentes de corte, digamos, que hablamos aquí nacional, se pueden retomar para hacer los que uno quiera, 1, 2, 3, 4, bueno, ¿cuánto es lo mínimo en ese sentido? Pues en términos de cantidad no hay mínimos, María Ofelia. En términos de cantidad no hay mínimo ni máximo, porque lo que va a determinar la cantidad es la información que haya y depende de la forma que usted haya hecho el rastreo de investigación y de información, ¿no? Lo importante es que usted bueno, obviamente no se puede quedar, digamos, toda la vida realizando la búsqueda, ¿no? Entonces, digamos, usted le dedica 15 días, 10 días a decir, voy a estos 15 días voy a hacer solo búsqueda, y ya usted puede cerrar su búsqueda ahí, como búsqueda. Bueno, no quiere decir que usted no deja de buscar, es posible que usted encuentre, después de esa búsqueda, encuentre a alguien que le recomendó, o se le encontró y se la topó, pues esa es otra cuestión de la búsqueda. No quiere decir que ya no se vaya a tener en cuenta esa investigación porque no está dentro del rango en que yo hice la búsqueda. No, pues uno ya después puede encontrar una investigación que valió nueva y muy interesante, no la incluye, ¿no? Ya. Pero entonces va a depender, digamos, primero de su búsqueda y segundo de la información que vaya a encontrar, porque si usted no encuentra investigación, si no encuentra investigaciones, si no encuentra información, pues eso podría determinar el tipo de investigación que usted tendría que hacer. Eso daría para estudio de caso, donde no encontramos casi investigaciones y hay un vacío ahí en ese término, pues eso sería una justificación para realizar por ejemplo, una investigación tipo estudio de caso, por ejemplo, ¿no? Cuando no tenemos mucha información. Pero pues eso va a depender, primero, de la forma en que usted está buscando y segundo, de la información que haya, obviamente, en las diferentes fuentes de información, saber cuánto es el mínimo o cuánto es el máximo. Y ahí puede ser, bueno, no ser variable. Entonces no hay como un mínimo como tal. De pronto usted tendrá que, digamos, los límites sí se los tendría que jugar usted como investigadora. Bueno, por ahí alguien levantó la mano, pero lo volvió a bajar. Tal vez se cansó con la mano levantada. Una última pregunta. Usted habló ahorita de unas páginas, se los puede ubicar, escribir ahí en el apartado de la plataforma para... Se habló de Atlas TIC y otras. No, Atlas TI no es una página. Atlas TI es una herramienta para análisis, se dice que es una herramienta de análisis cualitativo, entre comillas. Pues se discute eso, el uso de Atlas TI depende, ¿no? del tipo de investigación cualitativa. Hay una investigación cualitativa positivista, dicen así. Pero pues la herramienta depende, ¿no? Depende. Atlas TI es una herramienta como tal que puede servir para análisis más que todo para análisis de datos, ¿no? De datos que se tengan a partir de entrevistas, de grupos de discusión, de
de análisis de audio, bueno, en fin, otro tipo de análisis de fotografía, hasta de fotografía creo que también se puede. Entonces, Atlas-T como tal es una herramienta y usted busca Google y encuentra la página. Lo malo, no, ya hay versiones en español. Y las otras páginas que menciono, pues ya están ahí en el video que les compartí anteriormente, son las mismas que hay. Pues ahí hay una, ¿no? De dónde buscar, que es, creo que ahí les compartí, fue de Redalit, algunos repositorios, por ahí otros compañeros compartieron otros repositorios. Emilio creo que nos mostró el de la Universidad Pedagógica, que también me pareció muy interesante, y además de que ahí hay varios libros, me estoy mirando, hay varios libros gratuitos interesantes, hay que realizar la búsqueda ahí, y gratuitos, hay que mirar, ¿no? Mirar cuáles son estas fuentes de información de calidad. Hola. ¿Listo, María Ofelia? Profe, gracias, sí, ya. Listo. Bueno. Víctor. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a la revisión, nosotros estuvimos haciendo una revisión con el profe Villota y pues yo sí hallé esa tendencia respecto a las prácticas pedagógicas. Y también pues que fuertemente publican ese tema de Chile. Tiene incluso mucha publicidad respecto al tema. Pero entonces en el caso de las prácticas docentes se encuentra pues relativamente como poca información. Es como a la hora de precisar, pues uno sabe cuál es el grado como de congruencia de las prácticas docentes a las pedagógicas y son diferentes pero tienden como a una línea muy similar, ¿no? Entonces ahí para diferenciar la situación precisamente cómo lo haríamos. Y también mirando de que, digamos, la tendencia en competencias ciudadanas a nivel nacional e internacional, pues cumplen el mismo objetivo. Entonces sería más, como usted dice, aterrizarlas en lo nacional, ¿no? Porque pues local yo encontré pues 0 publicaciones. Sí, pues tengo conocimiento del profesor Farid que tiene una publicación en competencias ciudadanas, pero pues no he podido tener acceso a dicha investigación. Entonces, como por ahí, profe, si nos colabora. Profe, active el audio. Micrófono, profe. Perdón, cuando se afirma de que no hay información a nivel regional, detrás de ello está la contrapregunta y dónde realizó la búsqueda, ¿no? Entonces, no, que en Internet y por todas las fuentes de información de Internet y no se encontró nada y es la única. ¿Y cuál es la falencia? ¿Por qué no se encuentra? Yo creo que ahí eso repercutiría en no decir es que a nivel regional, y bueno, lo otro es decir a qué nos estamos refiriendo con nivel regional, porque también está a nivel local. ¿Regional qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo con el término regional? ¿Ciertas partes, ciertos departamentos, o solo el departamento, o solo la institución? Y también tratar de no quedarnos simplemente en la conclusión llana de que aquí a nivel regional no hay mucho, sino también decir que por qué posiblemente no la hay. Y una de las razones que yo siempre menciono y nadie me hace caso es decir, bueno, y aquí la universidad, ¿dónde está todas esas, es más, con la maestría, yo me pregunto, ¿dónde están todas estas investigaciones dónde alguien que inicia, digamos, la maestría puede decir, voy a buscar las investigaciones que se han hecho aquí en la maestría y las puedo y mirar qué es lo que han hecho todos los que se han graduado? Han graduado más de 100 y pico de maestrantes en esta maestría y serían 100 y pico de investigaciones. ¿De qué están hablando? Ninguna habló de investigación. Entonces ahí sí podría decir, eso digamos sería un primer rastreo. Eso sería un primer rastreo. Es decir,
Se Profe, hizo la perdón. búsqueda de las 115 investigaciones que se han realizado a partir de la maestría y no se encontró ninguna que se haya trabajado sobre prácticas docentes. ¿Por qué razón? Posiblemente una de las posibles razones es que el énfasis en información, en competencia ciudadana no se haya trabajado y tampoco el de prácticas. Pero ya se llega a la conclusión es con un respaldo de búsqueda y de fundamentación. Profe, o sea que acá no hay acceso a eso. Qué pena ser tan metido. Perdón que es que Juan Carlos, que me levantan la mano y me están esperando, Juan Carlos. Perdón que Listo. yo creo que, yo no sé quién tiene el orden de la palabra, yo no sé si es Frank, solo Franklin tiene la Sí, palabra. pero es que frente al tema de los repositorios de las universidades, por ejemplo, uno entra a la página web de la Universidad de la Amazonía y entra a la biblioteca virtual y en la descripción de la biblioteca dice que es que allí hay una especie como de repositorio donde uno puede encontrar investigaciones, pero resulta que uno le da clic y dice, esta página está caída, esta página no tiene acceso, esta página no tiene ingreso absolutamente de nada. Cuando de pronto uno encuentra regional prácticas docentes en la Amazonía, me salieron sobre todo investigaciones del norte de Perú y del norte del Ecuador, de universidades de la Amazonía, que tienen nombres como similares en cuanto a sus énfasis, y aparecen prácticas docentes en formación ciudadana en el colegio tal de la provincia tal del Perú. Eso como por el contexto, ¿no? que le da por ser región amazónica, yo creo que no nos serviría, ¿cierto? ¿O sí serviría? No serviría porque, por ejemplo, el marco general, el legal, cambiaría completamente, ¿no? O no sé. Lo primero que hay que aclarar con el análisis que estén haciendo cuando lleguen a lo regional es aclarar eso, a qué se refieren con lo regional puntualmente, ¿no? Y eso, y lo que dice Franklin está interesante porque si ya hablamos de regional en términos de región amazónica, pues hasta habría que hacer hasta cierto esfuercito para mirar qué se dice de la Amazonia brasileña, ¿no? Y qué se dice en portugués. Al menos una, ¿no? Al menos una si estamos hablando en esos términos de lo regional, de la región amazónica. Y con respecto a lo que están escribiendo por aquí sobre la plataforma, yo creo que no hay forma por los medios, yo no sé, digamos, qué pasó con él, no he hecho la consulta de qué pasó con el proyecto del repositorio de la universidad. Yo sé que alcanzó a funcionar porque yo una vez lo utilicé, pero yo creo que funciona, es ahí en la biblioteca, creo, si no estoy mal, es en los computadores de la biblioteca. Física, estoy refiriéndome. Creo que es ahí donde funcionan lo que tienen. De hecho, yo no sé si hay algún proyecto, por eso les recomiendo es que traten de comunicarse con alguien de la biblioteca y que les diga cuál es la forma de encontrar, de buscar investigaciones que se hayan hecho en la universidad. Si hay forma ahí o si la única forma es ir al espacio físico o si hay otra. Entonces, entonces no se queden ahí con solo revisar el OPEC, creo que se llaman, el OPEC, OPAC, algo así, sino que, y con la página oficial, sino que pregunten a alguien de la biblioteca si hay posibilidad de acceder a las investigaciones y libros bueno, libros sí, ¿no? Se sabe que libros sí, pero a las investigaciones que se hayan presentado, por ejemplo, solo en la maestría, por ejemplo, si hay acceso a esas investigaciones. Hay varios que han levantado la mano, pero no me acuerdo quién es el primero. Está Víctor, Franklin y Emilio. Usted verá si desde la rifan. Franklin ya no. Víctor tampoco. Emilio. Profe, buenas Pues, tardes. Bueno, ¿quién? bueno, qué pena. Era respecto a las investigaciones, pues debería haber una forma de que la universidad pudiese también como filtrarse con Google Académico como hacen las demás entidades, porque
siempre las publicaciones que hay en la Amazonía pues quedan como a nivel interno. Entonces cuando uno va a buscar por la plataforma, pues la universidad tengo entendido que dejó de pagar porque los estudiantes no lo utilizaban y pues generaba un gran gasto. Pero aún así uno va a buscar y no es que encuentre mucho, y hay pues buenos pedagogos en el tema y uno no encuentra. Y pues cuando uno se refiere a nivel regional me refiero pues al Caquetá como tal, porque aquí está pues ciertas universidades como la Nacional a Distancia, y está bueno, la de Santander, la CUN, pero pues esos repositorios, pues uno, la confiabilidad, y dos, pues son difíciles de encontrar si hay contribuciones, ¿no? Entonces como hasta ahí voy yo. Listo, Víctor. Pues, digamos, eso ya es competencia de yo no sé cómo se manejará la verdad eso. Yo estoy pensando en recomendarle a la dirección de la maestría a que tome la decisión de que puede, pues ellos son los primeros que tienen las tesis, les envían las tesis terminadas, a que armen su espacio, página web de la maestría, y que ahí armen su repositorio de investigaciones que se han hecho en la maestría. Al menos para que se les pueda decir a los estudiantes, mire, vayan ahí están todas las investigaciones que se han hecho en la historia de la maestría. Emilio. Buenas tardes, buenas. ¿Me escuchan? Sí, Emilio. Yo quería, profe, no sé si puedo compartir pantalla, voy a tratar. Quería mostrarles algo como para darle un poco de luces para la construcción del estado del arte. Al igual que el profesor, pues yo hablo también desde mi experiencia, desde la poca experiencia que he tenido como monitor de investigación y como joven investigador de conciencias. Lo primero es que hay que decir es que aprender a investigar solo se aprende haciendo el ejercicio de la investigación, porque es una cuestión meramente práctica. Es decir, usted puede leerse 100 libros de metodología investigativa, pero si no se incursiona a lo que es precisamente la labor de la investigación, pues no se va a realizar nada en realidad. ¿Sí? Yo creo que es muy importante, pues yo lo manejo así, siempre me manejo a partir de categorías para hacer la búsqueda y para las escrituras. También es por una cuestión de formación, porque yo soy licenciado en filosofía, entonces en filosofía siempre manejamos son conceptos, categorías, entonces también viene de esa cuestión de formación que yo tengo. Entonces, por ejemplo, para mi tesis, hay dos categorías macros, creo que para todas las tesis, que son formación, práctica docente y formación ciudadana. Y ya ahí hay una delimitación para la búsqueda, ¿cierto? En la búsqueda usted no va a encontrar investigaciones o artículos que hablen de manera concreta de lo que usted va a investigar. No va a pasar, ¿cierto? Por eso hay que tratar de generar relaciones a partir de las categorías que usted vaya a manejar o de los intereses que usted tenga dentro de la investigación. Ejemplo, mi tesis es sobre caracterizar prácticas docentes en formación ciudadana, pero yo lo voy a hacer es a partir de un proyecto institucional que se maneja en el colegio sobre democracia y convivencia. Es decir, entonces ya se me dan otras categorías, ¿sí? Como por ejemplo, democracia, participación y convivencia, ¿no? Y sobre todo porque es un proyecto escolar, entonces también hay que tratar de mirar que las investigaciones sean en la escuela, ¿cierto? Entonces, esas nociones como que ayudan a ir delimitando un poco la búsqueda y también para un poco decantar las investigaciones que se encuentren. Yo por lo general no trato de llenarme tanto de documentos, sino que yo voy de una vez al resumen y con el resumen ya miro si el documento me sirve o no. ¿Sí?
la cantidad de documentos para el estado del arte, pues lo da la búsqueda misma. Usted tiene que tratar de seleccionar muy bien los documentos que se relacionen con los intereses de su tesis, con las categorías de su tesis, ¿sí? Es decir, práctica docente, formación ciudadana, y las otras categorías que usted esté manejando, ¿no? Por ejemplo, Franklin trabaja representaciones sociales, entonces es una categoría ahí fundamental. Ronald, por ejemplo, trabaja lo de etnoeducación, entonces ya ahí es una limitante, ya hay una categoría ahí para delimitar la búsqueda y también la selección de las investigaciones. Entonces, este estado del arte que muestro acá fue el estado del arte que yo realicé por allá en 2017 cuando estaba iniciando con la cuestión del libro. Este estado del arte es un poco largo porque pues la categoría que yo estaba investigando en ese momento es una categoría muy amplia, que es precisamente pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, si usted busca sobre eso, pues esa vaina hay mucho, de esa vaina hay mucho. Entonces, aún así, a partir de la búsqueda, yo trataba de identificar como esas investigaciones que trataban de definir pensamiento crítico y que tenían experiencias educativas en relación a cómo se enseña pensamiento crítico. Esas fueron como las dos categorías o nociones que me permitieron a mí delimitar. Después de haber hecho como una lectura, yo encontré que en los diferentes textos que yo encontré en la búsqueda, habían dos perspectivas de pensamiento crítico. Una primera perspectiva era, si se quiere, pensamiento crítico referido a lo social, desde un planteamiento político marxista, si se quiere decir en ese sentido, y la otra perspectiva era psicologista cognitivista, ese pensamiento crítico en el que solamente se desarrollan ciertas competencias o habilidades de lectura, crítica y eso, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue reunir todas esas investigaciones y separarlas a partir de esas dos líneas de investigación, ¿sí? Para construir el estado del arte. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con mi estado del arte, lo poco que he adelantado es que como estoy haciendo la caracterización a partir de un proyecto institucional, ¿cierto? Y el proyecto institucional maneja unos conceptos de democracia, resolución de conflictos y participación, pues voy a hacer mi estado del arte así, a partir de esa distinción que estoy manejando, ¿sí? Es decir, ¿qué tesis encuentro, investigaciones encuentro de prácticas docentes en democracia, por ejemplo, en formación ciudadana a partir de la democracia? ¿O qué tesis encuentro de prácticas docentes para la resolución de conflictos? Y que también vaya ahí y bueno, también hay otra parte ahí sobre prácticas docentes en formación ciudadana o prácticas docentes que me permitan a mí fomentar o desarrollar la participación de los estudiantes en los diferentes espacios escolares o democráticos. Entonces, así, por ejemplo, yo tengo pensado, así, en una cuestión muy intuitiva, hacer el análisis de las investigaciones y ya los estoy como dividiendo en ese sentido. Entonces, creo que también pueden ustedes utilizarlo, ¿sí? Pues teniendo bien claro sus intereses investigativos y los intereses que ustedes tengan en sus investigaciones. Entonces, yo no sé si es doble trabajo o no, pero yo sí recomiendo mucho es hacer lo que decía un poco el profe, hacer un resumen o una síntesis de la tesis, ¿cierto? Pero no, pues no se vayan a leer toda la tesis, solamente lo que es lo importante, introducción, es decir, siempre tengan esas categorías para la lectura y para la escritura. Es decir, la introducción, la metodología, un poco el planteamiento del problema, porque hay que mirar, bueno, a qué problemas se enfrentaron estos investigadores, ¿cierto? Para mirar si hay relación o no con el problema que usted está manejando. En el marco teórico, solamente como esas nociones
o categorías que son relacionadas con su tesis, no todo el marco teórico, sino las puntuales, ¿sí? Y los resultados, las conclusiones. Por lo general las tesis recogen de manera muy sintética los resultados, entonces ya con las conclusiones usted puede ir como realizando el ejercicio de lectura. Entonces yo sí al inicio, esta fue la primera versión que yo realicé por allá en el 2017, después claramente esto tuvo que depurarse y luego depurarse otra vez. No es un trabajo fácil, la verdad. Y yo lo que hacía era, como mi categoría era pensamiento crítico en ese momento, pues yo lo que hacía era mostrar cómo en esas investigaciones había, o cómo en esa investigación o ese autor adoptaba o asumía el cierto concepto de pensamiento crítico, y trataba como de mirar las relaciones que él tenía con otros conceptos. Por ejemplo, aquí Gruner habla de pensamiento crítico y a partir de eso hacía una relación con la noción de política, y así era como un resumen, ¿cierto? Bueno, y yo las iba acá como dividiendo en ciertas categorías que encontraba. Lo de resumen me parece que es importante porque permite ir manejando como los documentos, permite que usted tenga nociones de los textos, y cuando usted tiene ya un manejo de los textos, pues es más fácil como ir depurándolos, ¿sí? Entonces creo que el resumen da bastante facilidad para ese manejo. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería como mostrarles, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven que yo lo que hago es hacer prácticamente un resumen analítico, si se quiere, de los conceptos que a mí me eran principales en esas investigaciones, y ya. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Ana tiene pregunta para Emilio. Emilio, una pregunta de parte de César. Señor. Yo no sé del trabajo que hicimos con el profesor Omar Villota, de las categorías y las subcategorías. ¿Es necesario tantas subcategorías? No, César. Bueno, yo no sé si iba a decir esto. Yo después hablé con No, perdón, estamos hablando acá entre los compañeros, sino que es que yo miré como muchas cosas, y como que yo creo que la mayoría de compañeros también estamos como en ese sentido. De pronto usted ya tiene como experiencia en la parte de la investigación, y sería como bueno como grupo. Lo decía el profesor Ronald, que siempre hay que sacar como los espacios como para hacer claridad, y yo creo que usted como que es como el referente acá del grupo en ese sentido. Bueno, gracias. No, ustedes saben que lo que yo pueda colaborarles con mucho gusto. César, no es necesario tantas subcategorías. Siempre, yo considero que siempre hay que tener como base las categorías macro, ¿sí? Por ejemplo, una categoría es práctica docente, ¿cierto? Las subcategorías, ¿cuáles serían? Pues práctica, ¿cierto? Y elementos de práctica docente. ¿Por qué? Porque usted tiene que definir qué es práctica, porque no es lo mismo práctica que acción, ¿cierto? Ya hay una diferencia ahí, ¿cierto? Práctica tiene unos elementos específicos. Y en elementos o características de la práctica docente, usted tiene que abordar necesariamente los que es planeación, interacción, estudiante-alumno, evaluación, sí, toda esa serie de características de la práctica docente. Otros, por ejemplo, colocan práctica pedagógica, pero es que usted ya se está desbordando de su categoría macro, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre he manejado esa duda.
sí, por ejemplo, y yo ahí sí le pediría ayuda como al profe Ronald, porque como dijo Víctor, en práctica pedagógica uno encuentra muchas cosas, pero práctica pedagógica no es una categoría que nosotros manejamos, al menos en las tesis, ¿cierto? Entonces uno tendría que mirar, bueno, si es pertinente o no esa categoría de práctica pedagógica en el proceso de investigación. Yo creería que no, porque pues nosotros nos limitamos a práctica docente, no práctica pedagógica, ¿cierto? A no ser que pues investigue sobre práctica pedagógica, entonces ya esa sería una categoría macro para él. Pero César, no siempre hay que tener como base y como limitante la categoría macro que uno utilice, ¿sí? Porque o si no, esa vaina se llena de subcategorías y el proceso de investigación se vuelve una cuestión tediosa y larga, entonces no hay cuándo acabar. Muchas gracias, Emilio. Sí, es que yo miraba eso cuando estaba haciendo el trabajo del profesor Villota y que eso se alargó, según las explicaciones de él, para hacer, imagínense, si con el objetivo general y nomás con 3 objetivos específicos y que quede siempre con unas dudas por la parte de la categoría que él decía de grado 10º, educación media y el área que, por ejemplo, uno trabaja en la parte de la educación física. Por ejemplo, en educación media usted podría colocar sistema educativo colombiano, ¿cierto? Porque pues es la división del sistema educativo colombiano a partir de niveles, ¿sí? Por ejemplo, en su área, entonces los lineamientos que corresponden a su área serían como las subcategorías, ¿no? Y ya, ahí cierra, porque pues no hay más, ¿cierto? Ya sería abordar otros elementos que no vienen. Sí, eso fue lo que yo hice, que yo cogí solo lo del área de educación física y lo puse ahí en la parte de categoría y las subcategorías de la educación física. Exacto, sí. Muchas gracias. Vale, César. Listo, entonces ya mencionó algo sobre práctica pedagógica y práctica docente. Tiene la palabra Oscar, que levantó la mano. Ok. Hola Emilio. ¿Qué va a buscar? Bien. Oiga, le iba a hacer una preguntita. O sea, ahorita estaba hablando algo bien importante y era por los elementos con los que usted pediría Moscavalga, ¿no? Y pues un poco también de lo que estaba mencionando el profesor Ronald. Bueno, es el primero, que es el más notorio, que es necesario, uno considera cuasi obligatorio hablar de las categorías. O sea, es base en el estado del arte, en los antecedentes, empezar a desarrollar todo ese discurso desde las categorías, ¿cierto? Entonces, a manera de ejemplo, yo tengo PPT de ciudadanía, pues la categoría que está, pues como tal, supeditada al macroproyecto, que son prácticas docentes. Bueno, por ahí otra que emerge como tal que yo tengo en mi proyecto de tesis, que es permanencia escolar. Entonces, sobre esas categorías es que usted comenzó a realizar el estado del arte, ¿cierto? Sí. Primer momento. Un segundo momento, usted está diciendo que era necesario uno remitirse como tal al resumen, ¿no? Al resumen para poder uno, pues, de pronto reconocer si esa tesis, si ese artículo científico, pues, de una u otra manera se relaciona con lo que uno desea proponer desarrollar en ese estado del arte, ¿cierto? Entonces, si sirve depurarla, ¿sí? O mantenerla, ¿sí? Reservarla. Y que también, pues, uno de los elementos que se desprenden allí, pues, sería también que uno pusiera a hablar dentro del estado del arte que uno elabora, pues, como tal, ya, y también de lo que mencionó el profesor Ronald, la voz del texto, uno. Dos, sería como tal los teóricos que traen ellos a colación, ¿sí? Que tienen que ser de mucha trayectoria, uno supone es eso, ¿no? Y por otro lado, de pronto, o interpretación
de los dos elementos anteriores. ¿Qué otro elemento de pronto uno tendría que tener en cuenta para poder darle armonía o darle coherencia a ese estado del arte? Categorías, tener en cuenta como tal los resúmenes para poder hallar esas mismas categorías, el entrecruzamiento de mi voz, de la voz del que realizó la investigación, de los teóricos que se traen a colación. ¿Qué otros elementos como tal allí podríamos mencionar? Yo considero indispensable el problema, ¿sí? El problema que enuncia la investigación o la tesis, la metodología, porque pues también ayuda a dar luces. Es decir, el estado del arte también permite generar como un camino o un horizonte para su investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la metodología ayuda bastante para que usted para que usted mismo vaya determinando cuál metodología o paradigma o instrumentos de investigación va a utilizar, ¿sí? La metodología. Yo hablaba del marco teórico, pero solamente como de las nociones que son cercanas a su investigación y las conclusiones. Bueno, yo por acá, sí, listo, gracias. Yo por acá tengo otros elementos y yo no sé si sean de pronto pues pertinentes y convenientes insertarlos en esa construcción qué pena, del estado del arte, de los antecedentes. Usted decía, bueno, por acá el problema de investigación que maneja pues el investigador, ¿no? En el enfoque de la investigación, si es cualitativa, cuantitativa, que en el caso como tal nosotros es cualitativo, una obviedad, ¿cierto? El diseño de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos, ¿sí? Los hallazgos, las conclusiones, pero esos elementos que le estoy mencionando y el otro elemento que usted me mencionó hace un momentico, que es el problema de investigación, ¿cómo yo los construyo? ¿Cómo yo los elaboro? Asumiendo una posición, resumiéndolos, ¿cómo yo elaboro, cómo yo consigo esos elementos en el estado del arte? ¿Cómo podría yo? Sí, yo considero que es hacer como una lectura ya muy literal. Sí, eso, una lectura literal y una escritura literal, porque precisamente es un estado del arte, no es la discusión ni el análisis de su investigación. El estado del arte es mostrar qué investigaciones se han realizado respecto o relacionados a su problema de investigación. Entonces yo siempre hago es una lectura y una escritura literal, no me pongo a discutir con el autor, sí, no. Hago análisis, se hace análisis, como decía el profe Ronald, porque hay que pasar de ese resumen a realizar un ejercicio analítico de relacionar categorías, de relacionar, por ejemplo, tensiones, de relacionar, por ejemplo, problemas, ¿sí? Ya depende como del investigador qué unión o qué trabajo analítico le quiera dar, ¿sí? Pero es lo que yo hago por lo general. O sea que esos análisis, esos elementos de discusión, son unos elementos que queda para mí como persona que estoy realizando el proceso y no los tengo que explicitar en mi estado. ¿Sí es así o no es así? Sí, señor. Listo, gracias. Vale. Bueno, por último está Ana María, yo no sé, levanta la mano, tiene la mano levantada, Ana. ¿Me escuchan? Sí. Ay, es que como ahora estaba hablando, pero el compañero César habló. Sí, es que lo que le estaba diciendo es que, bueno, yo no sé muchísimo de esto, no sé, pues creo que nada, soy ignorante totalmente. Es la primera vez que yo estoy escribiendo algo así. Entonces quería preguntarle a Emilio, que tiene que ver mucho con lo que estaba hablando el anterior compañero. Digamos, todos estos temas que se tocan aquí, que se hace la búsqueda en los antecedentes, en esta parte, en el estado del arte. Después, esos mismos puntos se pueden tocar más adelante en la investigación y pasar a desarrollar sobre
sobre esos textos, sobre esas investigaciones, o digamos, se hace un balance de eso en el estado, pero después se ocupa uno de esos textos más adelante en la investigación, ¿o cómo es? No, no, porque usted ya, usted ya que entra es a hacer un análisis en el marco teórico, ¿cierto? Ya entras a profundizar nociones, y el marco teórico es lo que usted utiliza más que todo para el análisis de los resultados, ¿sí? El análisis de los resultados es un juego, que hay ahí entre lo teórico y lo práctico, es decir, entre esa teoría que usted encuentra y el ejercicio de campo que usted realiza. Sí, es un juego, hay una sincronía, pero el estado del arte es para... Pero en ese sentido lo volvería a nombrar, ¿sí? Los volvería a nombrar. ¿El estado del arte? O sí, digamos la investigación, la investigación, lo que ha encontrado en el estado del arte, que le sirve para reafirmar también lo que usted está encontrando en la investigación, ¿sí? Pues si encuentra uno que le ayude en ese sentido, pues sí, pero es que todo depende del objetivo de investigación, ¿sí? Es decir, si uno de sus objetivos es realizar un ejercicio de análisis de esas investigaciones, que ya sería como un ejercicio documental, pues sí, le sirve, ¿cierto? Pero pues es que todo depende de los objetivos que usted tenga. Es por eso que es tan importante de pronto esa parte, porque con los objetivos usted se delimita precisamente a qué realizar con la investigación o con la información que encuentra, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto le aclare Sí, Emilio, es que me quería, yo, claro, porque como que uno nombra todo eso y pues al final si no pone a jugar los antecedentes, pues quedan como ahí nombrados en el texto, entonces a eso era como, ya, ok. Es que lo que pasa es que el estado del arte juega, yo lo veo así, juega un siguiente papel, juega un papel en el que le muestra a las personas o a los lectores o al investigador, que el problema que usted está investigando es un problema relevante, ¿cierto? Que tiene una discusión, que tiene una tradición, tradición en el sentido de que lleva diferentes años discutiéndose e investigándose sobre eso, y le da luces a usted para tratar de identificar elementos importantes. Por ejemplo, yo cuando hice el estado del arte sobre pensamiento crítico, el estado del arte me permitió a mí algo muy esencial, y fue mirar cómo en Colombia se forma pensamiento crítico de dos maneras. Una que es limitada a lo cognitivo, y otra que es limitada que es limitada, no, que va a partir de lo material, a un análisis de lo material, ¿sí? Es decir, era una perspectiva formal y cognitiva, y otra, si se quiere, social y política. Y eso me permitió a mí el estado del arte, encontrar eso, y la lectura de los estados del arte, ¿sí? Y eso me permitió a mí y eso nos permitió encaminar de ahí para adelante mucho la investigación, y a partir, porque en esa división de lo formal y lo material, de lo formal y lo social, me llevó a mí a los pensadores críticos latinoamericanos, ¿sí? Entonces, yo sí veo que el estado del arte es muy importante da muchas luces, la verdad da muchas luces, pues a mí me ha servido bastante, ¿sí? Para la construcción de los otros parágrafos de la tesis. Gracias, Emilio. Vale. ¿Listo, Emilio? Sí, señor, sí. Listo, muchas gracias, Emilio. Muy amable, excelente, digamos, la intervención que ha tenido. Más o menos yo especulaba que estabas un poco fresquito del ejercicio que has realizado de rastreo de investigación, del antecedente
la escritura de los antecedentes que realizó a partir de, bueno, de 2017 y que se convirtió en parte, insumo del libro. Y yo sabía de que pronto esa otra mirada también, como lo dijo usted también, depende del tipo de investigación, depende también del grupo de investigación al que uno pertenezca, va adoptando ciertos hábitos, ciertas acciones, ciertas formas de llevar a cabo la investigación. Entonces, pues, en últimas, usted lo ha dicho claramente, y que estoy de acuerdo con usted, uno puede leerse el libro sobre cómo desarrollar la investigación desde plantearlo hasta sustentarlo. Creo que es un libro también de Mireya Cisneros, pero hay que hacerlo, es decir, hay que lanzarse, hay que organizar, hay que leer, hay que volver a rehacer, a volver a escribir, y eso es, digamos, es lo que en el imaginario de la mayoría de gente hace que la investigación, el trabajo de la investigación parece que fuera algo complicado y duro. Y resulta que es complicado y duro ese primer momento, ¿no? Cuando no lo hacemos constantemente o solo lo hacemos una vez y lo olvidamos y ya no volvemos a hacer el ejercicio. Pero ya cuando usted sabe hacer algo, yo creo que se facilitan las cosas, ya tienes un camino recorrido o un camino realizado ya marcado, y de ahí para adelante pues se puede recorrer ese camino y buscar vertientes y hacer nuevos caminos, pero la cosa en fin se vuelve un poco más, no sencilla, sino agradable, yo diría, ¿no? Un poco agradable. Con respecto a la pregunta sobre práctica docente, práctica pedagógica, yo diría de que necesariamente, yo no sé si ustedes todos han realizado la lectura del macroproyecto. El macroproyecto da respuesta a esa pregunta, ¿no? Y define cuál es la categoría con la que se tendría que partir para desde ahí comenzar a buscar y a encontrar los diferentes documentos y tesis y investigaciones que vayan a aportar a la investigación de cada uno. Entonces, es necesario hacer esa lectura porque ahí se define bien me imagino, ¿no? Que ya ahí se tiene que definir bien esa categoría que ellos se van a manejar desde el macroproyecto. Entonces, sé que ellos estuvieron discutiendo esos términos, práctica docente, práctica pedagógica, habían otras, las unían, les daban cierta jerarquía, yo los escuché en algunas discusiones hablando sobre ello, pero entonces precisamente con el fin de que quedara claro cuál era la categoría con la que van a trabajar en el macroproyecto. Entonces ahí está la pregunta, la respuesta a su pregunta, Emilio. Y bueno, a todos, ¿no? A todos, desde dónde tendrían que comenzar. Y eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De cuáles son las categorías, porque eso ayuda a elegir entonces qué es lo que vamos a leer y cuál es el trabajo investigativo y cómo lo vamos a relacionar con el proyecto investigativo que cada uno lleva. Bueno, yo creo que hemos realizado un ejercicio interesante. Yo espero que les haya servido. También va a quedar grabado esta sesión aparte. La subiré también al canal va a quedar aquí en la grabación de Microsoft Stream, pero también la voy a subir en el canal de la maestría de YouTube para que la puedan consultar también. Y con esto prácticamente cerramos la sesión presencial, presencial no, interactiva que hemos tenido el día de hoy con comprensión y producción de texto científico. Hemos abordado las actividades que nos hemos propuesto. Entonces, voy a dejar de grabar, todavía no se me vayan.